Hoy vamos a hablar de una de las unidades militares más controvertidas de Ucrania, desde sus primeros días como un batallón de voluntarios hasta convertirse en una fuerza integrada en el ejército ucraniano. La polémica Brigada Azov ha estado en el centro de muchas de las batallas clave de la guerra. En el vídeo de hoy, exploraremos varios aspectos interesantes sobre esta brigada, de dónde provienen, quiénes son, qué papel juegan en el conflicto actual y por qué el mundo sigue hablando de ellos. Quedaos con nosotros que ahora mismo os lo contamos. En 2014, Ucrania vivió un momento de gran agitación. No había pasado mucho tiempo desde el Euromaidan y el expresidente Yanukovych ya se había exiliado en Rusia. Fue entonces cuando el ejército ruso regular, sin insignias, y los paramilitares del grupo Wagner, invadieron Crimea y la anexaron tras un referéndum sin garantías democráticas. Como si fuera poco, en las regiones de Donetsk y Lugansk, en el este de Ucrania, estallaron levantamientos prorrusos apoyados directamente por Rusia. Fue en medio de este caos cuando nació el famoso batallón Azov. Al principio, en 2014, el ejército ucraniano no era lo suficientemente grande ni fuerte para frenar el avance de los separatistas prorrusos, que además recibían apoyo directo del ejército ruso. Así, a partir de las milicias de autodefensa ucranianas, organizaciones no gubernamentales y partidos políticos, surgieron grupos de voluntarios dispuestos a luchar por Ucrania. Uno de estos grupos fue Patriota de Ucrania, un movimiento ultranacionalista que no se andaba con rodeos. De hecho, muchos de los primeros miembros de Azov venían de este grupo, cuyo líder, Andriy Biletsky, no era precisamente una persona cualquiera. Se autoproclamó defensor de la raza blanca y se ganó el apodo de El Jefe Blanco. Aquí empiezan las polémicas. Biletsky y su banda de nacionalistas ucranianos eran conocidos por sus ideas extremistas, pero en ese momento Ucrania necesitaba a todos los que pudieran empuñar un arma, y ellos estaban más que dispuestos. En mayo de 2014, el batallón Azov fue oficialmente formado en Mariupol, una ciudad clave en la costa del mar de Azov, de ahí su nombre. En sus primeros días, Azov era una milicia voluntaria formada por exmiembros de grupos nacionalistas como Patriota de Ucrania, la Asamblea Social Nacional y diversos grupos de ultraderecha. Su objetivo principal era claro: expulsar a los separatistas prorrusos y defender la integridad territorial de Ucrania. Sin embargo, la situación no fue tan sencilla. Mariupol fue uno de los primeros lugares donde Azov hizo su entrada triunfal. La ciudad estaba bajo amenaza de caer en manos separatistas, y Azov, junto con otras fuerzas ucranianas, jugó un papel crucial en su liberación. La batalla de Mariupol, en junio de 2014, fue decisiva para mantener el control de la región sureste y el acceso al mar de Azov, un punto estratégico para Ucrania. Si los prorrusos tomaban la ciudad, podrían haber establecido un corredor terrestre que conectara Donetsk y Lugansk con Crimea, algo que Ucrania no podía permitir. A pesar de su eficacia en combate, el batallón Azov no solo se destacó por su capacidad militar. También generó polémica por las ideologías de algunos de sus miembros y los símbolos que usaban. El símbolo más controvertido de Azov era el Volksángel, ángel lobo, un símbolo heráldico germano que fue utilizado también por algunas unidades de las SS nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Aunque el batallón Azov siempre ha sostenido que para ellos este símbolo representaba el espíritu de lucha y la unión de las letras N y I, que para ellos significaba idea nacional, su vinculación con la iconografía nazi no pasó desapercibida. También usaban el sol negro, un símbolo asociado con el nazismo, y en algunas fotos grupales de sus primeros días se podían ver banderas con esvásticas o saludos nazis. Además, el batallón Azov atrajo a varios voluntarios extranjeros con ideologías neonazis, lo que incrementó aún más la percepción de que la unidad estaba vinculada con esas ideologías extremas. A pesar de la polémica, Azov demostró ser eficaz, y el gobierno ucraniano pronto lo reconoció. A finales de 2014, el batallón Azov fue absorbido por la Guardia Nacional de Ucrania, pasando de ser una milicia desorganizada a una unidad oficial del ejército ucraniano, con una estructura más profesional y organizada. Con el tiempo, el batallón Azov se transformó en el regimiento Azov, ampliando su tamaño y capacidad operativa. En 2021, se elevó a la categoría de brigada, reflejando su continuo crecimiento y la expansión de su papel en el ejército ucraniano. En febrero de 2022, con la invasión rusa a gran escala, la brigada Azov se convirtió en uno de los protagonistas principales en el frente sur. Mariupol, la ciudad en la que ya habían combatido en 2014, se convirtió en el epicentro de una de las batallas más sangrientas y simbólicas del conflicto. Azov fue asignada a la defensa de la ciudad, que estaba siendo bombardeada constantemente por la artillería y la aviación rusa. A pesar de la desventaja numérica y la presión constante, la brigada se mantuvo firme, atrincherada en la ciudad y, más tarde, en la planta siderúrgica de Azovstal.
Resistieron durante casi 3 meses en los túneles y búnkeres de la planta, hasta que, en mayo, las fuerzas ucranianas tuvieron que rendirse. Aunque esto fue un duro golpe para Ucrania, la resistencia de Mariupol y el sacrificio de Azov retrasaron los planes rusos y se convirtieron en un símbolo de la lucha por la soberanía ucraniana. Tras la caída de Azovstal, muchos combatientes de Azov fueron capturados por las fuerzas rusas, quienes pronto utilizaron esta captura con fines propagandísticos, presentándolos como nazis y justificando su invasión como una operación para desnazificar Ucrania. 2 años después, muchos de estos prisioneros siguen en cautiverio, con condiciones altamente cuestionables. En julio de 2022, una explosión en un campo de prisioneros en Olenivka, controlado por separatistas prorrusos, mató a decenas de combatientes de Azov, lo que generó un clamor internacional por su liberación. A pesar de las bajas sufridas y la captura de muchos de sus miembros, la brigada Azov no desapareció. Se reorganizó rápidamente y comenzó a recibir nuevos voluntarios dispuestos a luchar contra la invasión rusa. Además, el gobierno ucraniano ha seguido invirtiendo en la brigada, dotándola de equipamiento moderno y mejorando sus capacidades tácticas. La brigada Azov ha participado en varias batallas clave desde que se unió a la Guardia Nacional, incluyendo la defensa de Kharkov, la ofensiva de Zaporizhia y la batalla de Avka. A pesar de las controversias, sigue siendo una de las unidades más valientes y efectivas de Ucrania en su lucha contra Rusia. El debate sobre la brigada Azov sigue siendo polarizado. Algunos países, como Estados Unidos, inicialmente bloqueaban el envío de ayuda militar y entrenamiento a la unidad debido a sus supuestas conexiones con el neonazismo. Sin embargo, con la invasión rusa de 2022, Estados Unidos adoptó una postura más pragmática y levantó las restricciones, permitiendo el envío de armas a Azov. Otros países, como Canadá, Israel y Grecia, también han tenido posturas mixtas, enfrentándose a críticas internas por el apoyo a una unidad vinculada con el extremismo. A pesar de todo esto, para muchos dentro de Ucrania, la brigada Azov sigue siendo una de las unidades más valientes y efectivas en la lucha contra Rusia. La pregunta sobre si su reputación se limpiará o si siempre estarán marcados por sus orígenes es algo que solo el tiempo dirá. ¿Y tú qué opinas? Déjanos tus comentarios y no olvides dar like, suscribirte y seguirnos para más información sobre el conflicto. ¡Hasta la próxima!